nunca fui buena para hacer amigos durante mi niñez. Sin importar cuánto me esforzara, nunca parecía encajar con el resto de las personas. Fui víctima de acoso escolar durante años, y la preparatoria no fue diferente. Mis padres, en un intento por animarme, solían decirme que solo tenía que ser yo misma y que algún día encontraría amigos que me aceptarían tal como era. Finalmente, cuando llegué a la universidad, esas palabras se volvieron realidad. El pequeño departamento que mis padres alquilaron en un edificio compartido con otra chica resultó ser el comienzo de una amistad que cambiaría mi vida. Ella estudiaba fotografía, era increíblemente amable y rápidamente nos hicimos amigas. Por primera vez en mi vida sentía que tenía a una amiga verdadera y, para mi suerte, esa amistad prevalece hasta el día de hoy. Ella también tenía un grupo de amigas y me integraron con facilidad. Nunca antes había sentido una sensación de pertenencia como esta. La normalidad y la rutina se convirtieron en algo maravilloso. Sin embargo, una tarde todo cambió. Era un fin de semana y, después de muchas horas de estudio, mi amiga y yo decidimos que necesitábamos un descanso. Ambas estábamos acostadas en nuestras camas mirando videos en nuestros teléfonos. Entonces, de la nada, mi amiga saltó de la cama y me mostró un video en su teléfono. El video era increíblemente simple, mostraba a dos personas cubiertas con sábanas blancas, dándoles la apariencia de fantasmas. Luego tomaban una serie de fotografías en diferentes lugares. Al principio no supe qué pensar al respecto, ya que esa tendencia no me llamaba mucho la atención y nunca había participado en ninguna de las modas virales que inundaban las redes sociales. Sonreí y le dije que estaba bien, pero ella, sin perder el ánimo, insistió en que debíamos hacerlo. Su entusiasmo era contagioso y me explicó que no solo sería divertido, sino que también enriquecería su portafolio fotográfico. Tenía muchas ideas para lugares interesantes que podíamos visitar y capturar como fantasmas. Incluso mencionó la posibilidad de acampar en el bosque para obtener tomas nocturnas únicas. Yo no era una apasionada de la idea de acampar, ya que siempre me había considerado más una persona de interiores, pero su emoción por el proyecto hizo que no pudiera negarme. Pensé que las otras chicas podrían resistirse a la idea de acampar, pero, para mi sorpresa, todas aceptaron entusiasmadas la idea de explorar el bosque por la noche y fingir que eran fantasmas. Parecía irresistible para ellas. A pesar de mis inseguridades y mi desagrado por la idea de acampar en el bosque, no quería ser la única en quedarse atrás, así que me sumé al entusiasmo del grupo. Al principio no le di mucha importancia al asunto y pensé que tal vez, con el tiempo, el entusiasmo por esta idea pasaría y todo se olvidaría. Aunque al principio parecía que así sería, un día me metieron en un grupo de WhatsApp llamado Campamento del Terror. El plan era rentar una cabaña en el bosque y hacer paradas en algunos lugares que mi amiga tenía en mente. Todo apuntaba a que el aclamado día sería el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Ya no podía echarme atrás, así que me preparé para la aventura, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. No sabía por qué estaba sintiendo eso, puesto que el campamento era en una cabaña y no al aire libre. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que era una pésima idea ir. Finalmente, llegó el día del viaje y todas mis amigas se prepararon para partir. Al principio, todo parecía ir bastante bien. Comencé a pensar que tal vez solo estaba preocupándome de más y que esa voz interna que me decía que no era una buena idea acampar era simplemente el eco de malas experiencias de mi infancia, cuando rara vez me invitaban a lugares. Si lo hacían, era para burlarse de mí. Salimos temprano por la mañana. Mi amiga, la fotógrafa, tenía en mente muchos lugares que quería visitar y debíamos llegar a todos antes de que anocheciera en el bosque donde planeábamos acampar. Nuestra primera parada fue una capilla abandonada que se veía hermosa y artística. Incluso preguntamos a una persona de la zona si había escuchado historias de apariciones allí. El hombre aseguró que el espíritu de un padre solía rondar el lugar,
pero, para nuestra sorpresa, no experimentamos nada inusual. La capilla se encontraba tranquila y no sentimos ninguna presencia extraña. Después de un rápido almuerzo, nos dispusimos a preparar nuestros disfraces para la sesión de fotos. Los disfraces eran sencillos, sábanas con 2 agujeros para los ojos. Mi amiga nos dio instrucciones sobre cómo posar y, en menos de 30 minutos, habíamos terminado. Cabe destacar que las fotos no se tomaron con teléfonos, sino con la cámara profesional de mi amiga, por lo que no pudimos ver los resultados de inmediato. Ella nos explicó que quería editarlas y agregarlas a su portafolio, y accedimos, ya que estábamos haciendo esto para ayudarla. Después de tomar las fotos, subimos al auto y continuamos el viaje. Eran alrededor de la 1:30 de la tarde, por lo que todavía teníamos suficiente luz y no teníamos prisa por llegar al área del bosque donde planeábamos acampar. Hicimos una parada en un pequeño restaurante donde aprovechamos para sacarnos algunas fotos en el estacionamiento. Aunque el lugar no era aterrador ni tenía la atmósfera que mi amiga buscaba, cumplía con la temática. Tomamos solo unas cuantas fotos, ya que mi amiga nos recordó que aún faltaban algunos lugares en su lista y que debíamos continuar nuestro viaje. La siguiente parada nos llevó a un río, un lugar que parecía perfecto para lograr la atmósfera escalofriante que queríamos. La idea original de mi amiga era meterse al río para la sesión de fotos, pero el frío de la temporada, en pleno octubre y noviembre, hizo que ninguna de nosotras aceptara la idea de mojarnos. Así que mi amiga se tuvo que conformar con tomar fotos en las cercanías del río. Antes de volver al auto, sintiéndonos aliviadas por no haber tenido que enfrentar las frías aguas, todas comenzamos a proponer que sería mejor dirigirnos directamente a la cabaña en el bosque, donde planeábamos acampar. Hacía mucho frío, y la idea de ponernos las sábanas encima significaba que tendríamos que quitarnos nuestros suéteres y sudaderas para que no abultaran demasiado debajo de las sábanas. Sin embargo, mi amiga nos pidió que al menos hiciéramos una parada en el cementerio, uno de los lugares que más deseaba visitar. Después de un largo debate, mis amigas y yo finalmente accedimos. Condujimos durante otras 2 horas hasta llegar a un cementerio que mi amiga ya había seleccionado para otra sesión de fotos. El lugar estaba en excelentes condiciones y se notaba que se le daba mucha importancia a las tumbas. Eran elegantes y algunas tenían capillas construidas allí mismo. Le pregunté a mi amiga cómo había descubierto este lugar y si estaba bien tomar fotos ahí, ya que parecía ser privado y no público. Ella me explicó que su difunto abuelo estaba enterrado allí, por lo que tenía acceso al lugar y solo tomarían algunas fotos rápidas antes de volver al auto. Caminamos por el cementerio durante unos 10 minutos. Aunque había visitado cementerios en el pasado, esta ocasión se sentía diferente. Nunca antes me había sentido tan vigilada en un lugar como este. A pesar de que mi abuela me había dicho, cuando era niña, que en los cementerios no podían asustar, que eran sitios de descanso para los muertos y que no había nada malévolo en ellos, no podía evitar la sensación de que algo o alguien nos observaba. Le expresé mi incomodidad a mis amigas en más de una ocasión, pero ellas aseguraron que no sentían nada extraño. Finalmente, encontramos un lugar ideal para la sesión de fotos, un gran mausoleo que parecía pertenecer a una familia. Comenzamos a quitarnos las sudaderas y a ponernos las sábanas, preparándonos para posar entre las tumbas y cerca del mausoleo. En algún momento de la sesión de fotos, me sentía cada vez más incómoda y tenía la sensación de que mis amigas no estaban mostrando el respeto que merecían las tumbas de los difuntos. Se estaban sentando en ellas o acostándose junto a las tumbas, fingiendo que eran las suyas. Incluso una de ellas se metió en una tumba acabada para un funeral que se llevaría a cabo pronto, fingiendo que estaba siendo enterrada allí. A pesar de mi preocupación, no les dije nada por miedo a que se molestaran conmigo, y simplemente traté de seguir la corriente, tratando de respetar lo más posible, pero al mismo tiempo tratando de no parecer una aburrida.
En algún momento de la sesión, mi amiga encargada de las fotos propuso que nos tomáramos una foto todas juntas, sentadas en diferentes partes del mausoleo. Pensó que esto daría un efecto de que los fantasmas estaban saliendo de aquel hermoso mausoleo. Nos indicó dónde debía sentarse cada una, pero quise opinar sobre la idea, ya que me preocupaba que los muertos se sintieran ofendidos. Mis amigas se rieron, pensando que era una broma, ya que ninguna de ellas creía realmente en eso. No sabían que yo sí creía, y cuando mencioné que no estaba bromeando, tomaron el comentario un poco más en serio. Sin embargo, aún no parecían convencidas de que debiéramos preocuparnos. Una de mis amigas miró directamente al mausoleo y preguntó si estaba bien tomarse fotos ahí, como si estuviera hablando a los muertos, pero no pasó absolutamente nada, lo que llevó a un tono burlón en su voz mientras decía que eso sonaba como un sí para ella. Todas se rieron levemente y concordaron en que eso también podría interpretarse como un sí, y decidieron tomar sus lugares cerca del mausoleo para la fotografía. Al no tener más argumentos en contra y sintiendo cierta presión social, decidí que estaba bien y me uní al grupo en el mausoleo. Mi amiga preparó la cámara con el temporizador para tomar la foto y correr hacia su lugar antes de que la cámara disparara. Justo cuando se escuchó el clic de la cámara, todas sentimos algo extraño. Fue como un escalofrío helado que recorrió cada parte de nuestro cuerpo. Instintivamente, nos volvimos a mirarnos y nos quitamos las sábanas de inmediato. Estábamos a punto de expresar nuestro desconcierto en voz alta cuando escuchamos la voz del cuidador del cementerio, quien nos informó que no podíamos estar tomando fotos allí. Mirándonos entre nosotras y sintiéndonos inquietas, esperaba que mi amiga explicara que su abuelo estaba enterrado allí, como me había dicho cuando llegamos. Sin embargo, en lugar de hacerlo, ella rápidamente recogió su cámara y nos incitó a correr sin pensarlo dos veces. Ante la urgencia en su voz y la inminente llegada del cuidador, todas entramos en pánico y comenzamos a correr a toda prisa, sin detenernos, hasta que volvimos al auto. Mi amiga encendió el auto y nos alejamos rápidamente del lugar. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, la experiencia en el cementerio se volvió un borrón en nuestras mentes. A medida que avanzábamos, la euforia de la adrenalina y la distancia que pusimos entre nosotros y el cementerio hicieron que olvidáramos rápidamente lo que había sucedido. Después de tomar la última foto, en ese momento, nos estábamos riendo de la situación y cuestionamos a mi amiga sobre por qué habíamos salido corriendo si un familiar suyo estaba enterrado allí. Ella, riéndose con nosotras, reveló que en realidad no tenía ningún familiar enterrado en el cementerio. Simplemente le pareció un lugar hermoso y apropiado para la sesión de fotos que quería. Admitió que realmente no sabía si estaba permitido, por lo que había salido corriendo de esa manera. Nos alegramos de haber captado el mensaje y reímos ante la travesura que habíamos llevado a cabo. Agradecimos haber escapado sin problemas y continuamos nuestro viaje, riendo y recordando nuestra travesura en el cementerio. 2 horas después, llegamos al bosque donde habíamos reservado la cabaña. Nos entregaron las llaves y entramos en el lugar, que era bastante acogedor y prometedor. Aprovechando la luz que nos quedaba, salimos nuevamente para tomar más fotografías en el bosque que rodeaba la cabaña. Tomamos más fotos de las que habíamos tomado en los otros lugares, ya que todas estábamos de mejor humor y más dispuestas a cooperar. Cuando finalmente oscureció, tomamos unas cuantas más y volvimos a la cabaña, donde pasamos la tarde riendo y compartiendo anécdotas de terror que habíamos escuchado a lo largo de los años. Ya que era Halloween y deseábamos asustarnos un poco, decidimos que era hora de ir a dormir. La cabaña tenía las camas dispuestas en una hilera, pero solo había 2 camas, lo que significaba que 2 de nosotras tendrían que compartir una cama, mientras que la quinta amiga tendría que conformarse con el sofá. Después de un breve debate, decidí dormir en el sofá, permitiendo que mis otras 4 amigas compartieran las camas. Así lo hicimos y finalmente todas nos quedamos profundamente dormidas.
Cerca de las 3 de la madrugada, fui despertada por unas risas provenientes de la habitación. Entreabrí los ojos, adormilada, y miré a mi alrededor. Al principio me asusté un poco, ya que no estaba acostumbrada a ese lugar. Aunque rápidamente mi cerebro se puso en marcha y recordé que no estaba en mi hogar, sino en una cabaña en el bosque. El resto de nosotras no pudo evitar reírse y comenzamos a grabarla, planeando mostrarle el video al día siguiente. Al principio, la situación nos pareció graciosa, ya que su sonambulismo la hacía parecer bastante torpe. Pero de repente, nuestra diversión se convirtió en preocupación. Nuestra amiga sonámbula empezó a azotarse contra una de las paredes de la cabaña de una manera violenta y alarmante. No era el típico comportamiento sonámbulo tranquilo, en el que las personas caminan de manera sosegada y luego se despiertan después de un choque leve. Esto era diferente, y cada golpe era tan fuerte que era imposible que no se hubiera despertado en el proceso. Incluso se dio la frente con uno de los golpes, y todas nos alarmamos. Intentamos detenerla, una de nosotras incluso puso su mano justo donde estaba a punto de golpearse con la cabeza, pero esto no pareció frenar su impulso. En lugar de eso, siguió azotándose con una fuerza sobrenatural. Incluso lastimó la mano de nuestra amiga en el proceso, aunque afortunadamente la herida no fue grave. Después de varios intentos de despertarla, finalmente logramos que se acostara de nuevo en la cama. Justo cuando pensábamos que la pesadilla había terminado, nuestra amiga abrió los ojos de una manera inquietante. Nos miró a todas y sus dientes castañaban como si tuviera frío, y luego, en un tono perturbador, dijo, mientras me miraba fijamente, «Tú le pareces bastante bonita». Después de pronunciar esas palabras, se acostó de nuevo como si nada hubiera sucedido. Esta escena nos dejó completamente desconcertadas, y aunque nos resultó perturbadora, decidimos no darle demasiada importancia en ese momento. En su lugar, curamos la herida en la frente de nuestra amiga y regresamos a nuestras camas, tratando de averiguar qué hacer. Al día siguiente, nuestra amiga se despertó un poco asustada por la herida en la frente. Le explicamos lo que había sucedido y que no sabíamos por qué se había comportado de esa manera. Sin embargo, ella afirmaba no recordar nada de lo que había pasado durante la noche, lo cual era extraño, ya que siempre recordaba sus sueños. Esta vez era como si su mente hubiera estado en blanco hasta que despertó por la mañana. Pensamos que tal vez se trataba de un extraño caso de sonambulismo y decidimos no darle demasiada importancia. Nos preparamos para desayunar mientras nuestra amiga, que había estado tomando las fotografías con su cámara, revisaba las imágenes para ver cuáles servían y cuáles no. Cuando salimos a decirle que era hora de desayunar, la encontramos pálida y visiblemente perturbada. Nos dijo que, de alguna manera, había alguien más disfrazado de fantasma en las fotos que nos había tomado. Esto nos desconcertó, ya que solo éramos 5, pero en las fotos había una sexta figura. Incluso el disfraz de esa persona no coincidía con el nuestro, ya que su manta lucía vieja y amarillenta por el paso de los años, a diferencia de nuestras mantas. Las primeras fotos lo mostraban como un punto lejano en el fondo, pero con el tiempo se acercaba más y más. En la última foto, prácticamente estaba detrás de mí. Estábamos asustadas y confundidas, sin entender quién o qué era esa figura, ya que no parecía un fantasma real, sino más bien una persona disfrazada. Las fotos revelaron que este ser comenzó a aparecer en el cementerio, lo que nos hizo pensar que se nos había pegado desde ahí. Aterradas, decidimos regresar a nuestras casas. Sin embargo, cuando compartimos la historia con algunos, no nos creyeron, pensaron que era una broma elaborada y que la figura extra en las fotos era solo un amigo que se prestó para darle veracidad a nuestra historia. Sin embargo, la pesadilla no terminó. Comenzamos a ver a la persona disfrazada de fantasma en todas partes. En el cuarto donde nos quedábamos, la veíamos deambular o caminar por la cocina, el baño, o incluso pasar por las puertas como una persona sonámbula.
No nos decía nada ni intentaba asustarnos de manera directa, pero su presencia constante nos llenaba de miedo. Lo que nos aterraba aún más era que, a diferencia de las demás, parecía tener una afinidad especial conmigo. A veces, las otras chicas ya no la veían, pero yo seguía viéndola en mi departamento. Esta experiencia me llenó de un profundo temor que no podía superar. Finalmente, en marzo, una amiga nos llevó con una amiga de su abuela, quien era una bruja, para que nos hiciera una limpia. La bruja nos confirmó que el ser se nos había pegado en el cementerio. Afortunadamente, después de varias sesiones de limpias, pude liberarme de aquel fantasma. Desde entonces, he evitado ir a cementerios por miedo a que algo similar vuelva a ocurrir. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.